Bienvenidos a Hablemos, un espacio con voces especializadas en ciencias sociales y humanidades, historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Ya comienza Hablemos. Hoy vamos a platicar sobre historia y particularmente sobre la Guerra de Independencia. Hemos invitado a un especialista que nos va a contar cómo se ha hecho invisible prácticamente el papel que tuvieron los afrodescendientes en esta etapa de la historia de México. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos. Cuando hablamos de la independencia de México, solemos pensar en personajes como Hidalgo, Morelos o Iturbide, pero detrás de sus nombres hubo grupos armados muy distintos que dieron forma al movimiento. Por un lado, estaban los insurgentes, quienes desde 1810 levantaron la bandera en contra del dominio español, impulsando ideas de libertad e igualdad. En respuesta a estos actos, surgieron los llamados contrainsurgentes, tropas organizadas para defender el orden virreinal y frenar el avance rebelde. Años después, el escenario cambió con la creación del Ejército Trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide y Vicente Guerrero. Su bandera, con los colores verde, blanco y rojo, simbolizaba tres garantías: independencia, religión y unión. Estos grupos, con visiones y estrategias diferentes, fueron parte de un mismo proceso que culminó en la construcción de un México independiente. Síguenos en redes sociales y conoce más temas como este. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos en el Colegio de San Luis y vamos a usar de pretexto septiembre, el llamado Mes de la Patria, para platicar con un historiador que nos viene a contar cómo se organizaron los ejércitos que fueron los protagonistas de esta lucha de independencia. Hay aspectos que seguramente usted y yo vamos a ir descubriendo con la información que nos van a compartir el día de hoy. Así que damos la bienvenida a el doctor Carlos Ernesto Saldaña Nájera, quien es egresado del Colegio de San Luis. ¿Cómo estás? Bienvenido. Buenas tardes. Hola Lidia, ¿qué tal? Muy buenas tardes, es un gusto estar aquí. Gracias. Bueno, pues vamos a empezar esta charla porque la verdad es que a veces nosotros tenemos como muy clara la información de qué pasó la noche del 15 de septiembre de 1810 y luego la historia que nos enseñaban en la primaria, en la secundaria, nos daba un brinco hasta 1821 cuando se registra la consumación de la independencia. Bueno, pues ¿qué pasó todo ese espacio, todos esos 11 años? Habría que, hay algunas lagunas que de pronto nos dejan ciertos datos como inexactos o como medio perdidos, por eso lo invitamos para que nos explique un poco cómo fue todos estos años en torno a la lucha de insurgencia. Cuéntanos un poco precisamente quiénes protagonizaron esta lucha. Sabemos pues que, o entendemos, digamos, nomás como por deducción, que un bando era el ejército que defendía a la corona española, pero el otro bando era pues los insurgentes, los que se estaban levantando en armas contra este gobierno de España. Cuéntanos cómo se formó, quiénes eran, cómo eran. Sí, precisamente hay que distinguir aquí dos movimientos, ¿no? Un movimiento que inicia la Guerra de Independencia y un movimiento que lo termina. Por un lado, el ejército insurgente y por un lado, el ejército el ejército trigarante. Ahorita vamos a hablar del ejército contrainsurgente, que es este ejército que se encarga de combatir al ejército insurgente y que generalmente ha sido conocido como un ejército realista. Los insurgentes son los que apoyan a Miguel Hidalgo y a todos los líderes que estaban en contra de la corona española. Exactamente. En 1810 se da este movimiento donde se desconoce en ese momento el gobierno de la corona española y se declara una autonomía del territorio de la Nueva España. En ese momento quienes combaten a este ejército son conocidos como realistas, pero también la historiografía nos ha dicho que deben de conocerse mejor como contrainsurgentes, porque no necesariamente estaban con la corona, sino que estaban en contra de este movimiento y toda la organización va precisamente con ese objetivo, acabar con el movimiento insurgente de 1810. No es que hayan venido ejércitos y ejércitos de España, del gobierno de la corona española,
para apaciguar o eliminar este movimiento insurgente, sino que aquí mismo se gestó con seguramente criollos, nos comentabas, este movimiento contrainsurgente entonces. Sí, exactamente. El Ejército de América en general se constituye principalmente de gente criolla, de gente miliciana, gente no española. Hay un ejército de refuerzo que está acuartelado en Sevilla, muy dispuesto a intervenir en todos los conflictos, pero es a partir de la guerra que tiene España con Inglaterra que esto se reformula. Entonces se tienen que proteger los ejércitos americanos y se crea un sistema miliciano. El sistema miliciano no eran un ejército que se encontraba acuartelado, sino que eran civiles que en momentos de lucha se movilizaban precisamente para defender los territorios. Entonces ese es el sistema miliciano que se usa precisamente para combatir a la insurgencia. Y déjenme decirles que hay un papel importante de San Luis Potosí, porque hay un protagonista que, pues por azares de la vida, viene a radicar a San Luis Potosí, que es un personaje importantísimo. Cuéntanos, ¿quién es y qué hace? Claro, estamos hablando de Félix María Calleja. En este caso él es un español que se viene a vecindar aquí en San Luis Potosí, y bueno, él se casa con una muy rica potosina, muy acaudalada, y lo que pasa es que en este lugar es donde el sistema miliciano tiene un escuadrón que son los Dragones de la Reina, y Félix María Calleja es el que se encarga precisamente de entrenar a muchos de estos oficiales milicianos. Entre ellos estamos hablando de Ignacio Allende, de Aldama, estamos hablando de Agustín de Iturbide y de Gabriel de Armijo, que también es un personaje potosino que no ha sido muy conocido por la historiografía mexicana. En general, podemos hablar de Félix María Calleja en un primer momento como este líder del ejército contrainsurgente, pero esto lo va a encumbrar precisamente como virrey en algún momento de la lucha. Y es precisamente este ejército, el contrainsurgente, el que va a combatir a la insurgencia, pero que finalmente en 1820 se va a unir en uno solo, que es el ejército trigarante, en un nuevo movimiento. Y que es el que conocemos como en estas datos históricos que nos daban en la escuela, en donde quien encabeza la consumación de la independencia es precisamente el ejército trigarante, y las imágenes que se han recreado, bueno, pues pareciera que siempre fue así, ¿no? Muy organizados, muy ordenados y muy todo. Pero hay ahí un antecedente importante, porque antes de entrar Iturbide con Vicente Guerrero, muy casi de la mano y muy cordiales, hubo un antecedente en donde pues estaban peleando entre ellos. Cuéntanos un poco sobre eso. Sí, claro. El movimiento insurgente sigue vivo, sobre todo el movimiento en el sur de México, el movimiento que le encarga a Miguel Hidalgo a José María Morelos en ese momento. Estamos hablando de finales de 1810. El movimiento es muy fructífero en ese momento. La población general de las costas, que en su mayoría son afrodescendientes, reciben con muy buenos ojos a Morelos, reciben con muy buenos ojos a los líderes insurgentes, la mayoría de ellos mulatos, también conocidos como pardos. Estamos hablando de líderes como Isidoro Montes de Oca, como Vicente Guerrero. En este caso es Vicente Guerrero quien se queda con el movimiento, quien sostiene el gobierno insurgente hasta 1819 y quien se queda todavía en la lucha hasta finales de 1820. En 1820 el ejército contrainsurgente todavía lo está asediando. El encargado de eso es José Gabriel de Armijo, pero deciden hacer una avanzada final y cambian a Armijo por Iturbide. Iturbide también había sido parte de la Comandancia General de Guanajuato, la contrainsurgente de los ejércitos. Había sido removido de ese cargo por ser bastante cruel, pero en ese momento, bueno, deciden que él es el que va a combatir a Guerrero. Lo intenta, finalmente no puede acabar con él, porque son los mismos pueblos los que protegen a Guerrero en un sistema de guerra de guerrillas donde él ataca y se esconden las poblaciones, y es ahí donde lo protegen. Y finalmente es Agustín Iturbide quien decide negociar con Vicente Guerrero un nuevo movimiento en el que va a ser el movimiento trigarante ya. Hay una alianza entre ellos dos que se consuma con el Plan de Iguala.
¿Por qué se llama trigarante? Nos enseñaban que había 3 garantías, pero ya se me olvidaron. Recuérdanos un poco de cómo se llamaban. Claro que sí. El movimiento garantiza o tiene 3 libertades garantizadas, por decirlo de esa forma. Garantiza la autonomía de España, que es la libertad en ese caso. Garantiza la religión, o sea, la libertad de profesar la religión católica, y garantiza la unión. La unión en este caso de todos los pueblos americanos que se forman en una sola nación. Y en este caso también simboliza la unión entre el ejército insurgente y el contrainsurgente. Entonces, no pudo derrotar Iturbide a Vicente Guerrero y deciden aliarse. ¿Dónde estaba esta guerra de guerrillas? En lo que hoy actualmente, qué estados son, donde estaba la principal fuerza de Vicente Guerrero? Sí, estamos hablando de la costa grande de lo que hoy es Guerrero y Michoacán, la costa chica de lo que hoy es Oaxaca y Guerrero, la zona de la Tierra Caliente, esta franja que abarca desde la parte sur del Estado de México, la parte oeste del Estado de Guerrero, hasta el sur de Colima. Atraviesa una parte de Jalisco y también atraviesa una parte importante de Michoacán. Es esta zona donde los pueblos todavía defienden la causa insurgente, precisamente. ¿Y en el resto del país ya estaba apaciguado, ya la gente seguía, ya no había estos liderazgos de la guerra de insurgencia? Han sido poco estudiados, eran menores, pero sí, desde luego, había movimientos en otras partes del país, sobre todo en el Bajío, donde ya se estaba acabando con la insurgencia, pero de repente... había brotes. Había brotes, exactamente. También en Veracruz había resistencia. En lo que se llamaban los llanos de Apam, que ahora es el estado de Hidalgo, en esa parte también fue muy insurgente. Y algo muy interesante es que precisamente esos territorios que no eran reconocidos como uno solo, pero que fueron muy insurgentes, posteriormente se van a convertir en estados de la República. Caso de Guerrero, caso de Hidalgo. Es que a veces no nos cuentan este aspecto que para mí es muy importante, por ejemplo, ¿no? El hecho de que Iturbide pues, no pudo derrotar a Vicente Guerrero. La estrategia de guerra de guerrillas del propio Vicente Guerrero, justo en esta zona que históricamente pues, ha sido así. Ustedes simplemente revisen la historia reciente de México de estas entidades y encontrarán cómo hay este antecedente sigue pesando en la realidad social de estas entidades. Vamos a hacer una pausa y regresamos para seguir platicando con nuestro invitado, el historiador Carlos Saldaña. Continuamos. Bien, estamos de regreso y estamos platicando sobre el ejército en la Guerra de Independencia, el ejército que ya nos decía nuestro invitado, el historiador Carlos Ernesto Saldaña, cómo se va transformando esta lucha que empieza, hay que recordar que empieza en 1810, que muy pronto, apenas algunos meses después, en 1811, si mal no recuerdo, fusilan a quien encabezó este movimiento inicialmente, que era Miguel Hidalgo, y entonces el poder, el mando, el liderazgo de este movimiento de insurgencia se fue pasando, ¿no? A Morelos y luego de Morelos a otros líderes hasta llegar a 1819-20, que ya lo encabeza Vicente Guerrero, ¿cierto? Entonces, bueno, pues digamos que ¿hubo alguna diferencia entre objetivos y organización militar que distinguiera el ejército insurgente del trigarante? Sí, la verdad es que el mismo ejército insurgente se va transformando bastante. Desde un inicio, en un primer momento está conformado por estas clases populares que no están organizadas en un sistema miliciano ni nada por el estilo. ¿Qué eran? ¿Campesinos, empleados, peones? ¿Qué eran? Exactamente, todo tipo de personas que se querían unir a este movimiento se unieron. Lo que pasa es que en 1810 está la toma de la Lóndiga, en donde hay una violencia bastante fuerte. Entonces se escandaliza el movimiento insurgente por esta violencia. De hecho, se supone que esa es la principal razón por la que Hidalgo no quiere entrar a Ciudad de México, porque cree que va a volver a pasar
una masacre como la que pasó en Guanajuato, y finalmente no se decide a atacar Ciudad de México, se va replegando, es atacado por Félix María Calleja, y finalmente el movimiento queda a cargo de Ignacio Allende, porque cree que precisamente Miguel Hidalgo no está hecho para dirigir a estos ejércitos. Si bien tiene carisma, no tiene ningún entrenamiento militar y no puede organizar estas batallas en las que son necesarias este ejército. Entonces finalmente los atrapan a todos ellos y el movimiento queda a cargo de un supremo gobierno. Se organiza un supremo gobierno insurgente en el que va a haber una especie de triunvirato. Triunvirato es un gobierno ejecutivo donde gobiernan 3 personas al mismo tiempo. Y entonces, en ese momento es que José María Morelos está muy fuerte en su lucha en el sur y se le reconoce como parte del triunvirato, como parte de este gobierno. Entonces ya no son 3, sino que van a ser 4 vocales, donde va a estar reconocido Morelos en esta junta americana que es el Supremo Gobierno mexicano. ¿Tienes el dato de quiénes eran los otros 3? Sí, es Ignacio Rayón, que va a ser el más importante, y en este momento te debo los otros. Ok, ahorita los recuperamos. Entonces, bueno, ahorita nos mencionabas que al principio del movimiento, recién el grito de independencia, el 15 de septiembre de 1810, pues se unen, digamos, un poco contagiados, ¿no? Por este ánimo, por esta idea de ser independientes y de ver el nacimiento de una nación. Se unen, pues, campesinos, empleados, gente sin una formación militar. Pero conforme va transcurriendo y como lo que nos decías al principio, pues entonces la estrategia militar era importante, ¿no? ¿Qué papel jugó en la consolidación del proyecto de independencia? Sí, la estrategia militar es importantísima porque bueno, tienes a elementos no entrenados dentro de este ejército. Entonces, batallas grandes son impensables, a pesar de que se hablaba de que había incluso 100,000 personas apoyando el movimiento insurgente. La verdad es que organizar una batalla con estas personas era casi imposible. Sin conocimiento militar, además, porque pues porque tiene que haber ahí una estrategia, ¿no? De ataque, de defensa, no sé. Así es, precisamente se dan cuenta que la mejor forma de aprovechar a estas poblaciones que están a favor no es luchando a campo abierto, sino que es un sistema más de guerra de guerrillas, en donde sea una unidad entrenada, mucho más pequeña, estamos hablando de 10 a 50 personas, las que hagan este tipo de guerra, hagan los ataques a los cuarteles, vayan y se escondan en las poblaciones y sean precisamente estas personas las que los protejan, pero ya con otro tipo de sistema, no que peleen directamente en el campo abierto, en la batalla, sino que son participantes de esta guerra porque protegen precisamente a esos grupos armados. Entonces, digamos que fueron evolucionando el ejército insurgente inicial, los primeros años, hasta que llega a la consumación de la independencia en 1821, se fueron evolucionando, integrando, hasta derivar en el ejército trigarante. Se fusionan, digamos. Sí, el ejército insurgente se va transformando. Hay un intento por conjuntar a todo el movimiento insurgente. En ese momento, en la Junta Americana, el movimiento está vivo en Veracruz, el movimiento está vivo en el Bajío, el movimiento está vivo en el sur. Finalmente, el que va a sobrevivir más tiempo es el del sur. Entonces, se dan cuenta, después de la muerte de Morelos, que el movimiento tiene que seguir en ese lugar. Entonces, el Supremo Gobierno tiene una especie de contingencia, una especie de junta que se llama la Junta Provisional, la famosa Junta de Jaujilla, que es un gobierno provisional, por si atrapan al gobierno mexicano, que en ese momento es José María Morelos, y se queda en la Tierra Caliente, trabajando precisamente, organizando al ejército, y para esto forman la Comandancia General de la Tierra Caliente. Esta Comandancia General de la Tierra Caliente está a cargo de varios personajes importantes como Nicolás Bravo y después Vicente Guerrero, y es con ellos que queda el mando del ejército. Es ellos que intentan organizar a todos los ejércitos que hay que están a favor del bando insurgente. A ver, cuéntanos en palabras más sencillas, porque tú ya te lo sabes, porque eres doctor precisamente en historia, pero ¿cómo era o qué es el sistema de comandancias? Sí, el sistema de comandancias es una organización militar, como ahora son las zonas militares, por ejemplo,
Entonces, había un determinado territorio, en este caso estamos hablando del sur y los rumbos de Acapulco, o la Tierra Caliente. En este espacio se conformaba un tipo de gobierno militar que estaba encargado de organizar a la tropa, de vestirlos, de ver cómo se iban a movilizar, de encontrar el dinero para las armas. Todo esto se tenía que encargar a través de las comandancias generales. Digamos que se descentralizaba ahí para que cada territorio tuviera pues una cabeza y un líder y una organización, una administración y gestión de los recursos para ese grupo insurgente. Precisamente. Y esta organización de comandancias generales en realidad no es nueva, la retoman de las reformas borbónicas. Estas comandancias generales estaban instauradas en las zonas de frontera y eran precisamente una organización descentralizada para la guerra, para lo inmediato, porque en ese caso tenían que pedir permiso a Ciudad de México y con el sistema de comandancias ya no tenían que hacerlo, ya tenían que actuar por cuenta propia, tenían cierta autonomía de acción. Entonces, tanto el bando insurgente como el contrainsurgente toman este sistema de comandancias como referencia para la guerra y es ahí que se transforma tanto el territorio con esta creación de comandancias como el propio ejército, que va a funcionar de mejor manera con este sistema de comandancias, pues está organizado. ¿Qué ventajas y qué retos significaba estar organizados así en comandancias? Porque estamos hablando de 1800, no había celulares, no había internet, no había nada de esto que te autorizo por un correo, sí, que hagas tal cosa para el ejército, porque eran instituciones que tenían que regirse con una línea de mando. ¿Qué ventajas y qué desventajas tenía este sistema de comandancias? La gran ventaja, que también se va a convertir en una desventaja, es esta autonomía que tienen, sobre todo de acción. Al final de cuentas, estos grupos van a concentrar un poder regional muy importante. O sea, las comandancias, en este caso, van a poder cobrar impuestos para movilizar a la tropa, van a poder tener un tipo de gobierno también político, y es esta autonomía la que les da también demasiado poder, que después va a ser contraproducente este sistema de comandancias generales, sobre todo ya en la etapa independiente. Entonces, tanto fue una ventaja como fue una desventaja la autonomía que se les dio a estas comandancias. Porque concentraban mucho poder regional. ¿Y qué impactos tuvo? ¿En qué derivó todo esto, por ejemplo? Estas comandancias generales no han sido del todo estudiadas en la etapa independiente, pero las consecuencias principales son esta lucha entre federalismo y centralismo. Generalmente se cree que la lucha solo fue entre el gobierno central y los estados, pero había un tercer actor que eran las comandancias, que funcionaron como un contrapeso a los estados, logra permear el poder militar por encima del político, pero en algún momento al gobierno central se le sale completamente de las manos. Entonces, esto va a hacer que finalmente las comandancias generales, estamos hablando ya de mitad del siglo XIX, sean desaparecidas, porque se dan cuenta de que tienen demasiado poder. Perdón que me regrese un poquito, pero es que me llamó mucho la atención el liderazgo y el papel que tuvo Vicente Guerrero. ¿Le tocaron todavía este sistema de comandancias o ya esto fue posterior? No, este sistema de comandancias sí está desde la época insurgente. En el caso de Vicente Guerrero, él es comandante general de la Tierra Caliente o comandante general de la provincia de Tecpan, que se le llamaba así indistintamente, que era la provincia que había creado José María Morelos para administrar estos pueblos, y es precisamente Guerrero, a partir de 1818, quien se queda al frente de esta comandancia. Entonces él al frente de la comandancia del sur se le reconoce como el jefe de los ejércitos americanos y es quien tiene el poder insurgente, por decirlo así. Es el líder de todos los ejércitos insurgentes que haya en todo el territorio. ¿Y es cierto que era afrodescendiente Vicente Guerrero? Así es. Ahorita nos cuenta lo demás entonces, porque vamos a platicar precisamente de este grupo de la población que ha sido prácticamente invisible, no nos habíamos enterado, pero tuvieron un papel muy importante y el liderazgo de Vicente Guerrero no se diga. Continuamos después de esta pausa. ¿Sabías quién fue Vicente Guerrero? Vicente Guerrero fue un héroe de la independencia con afrodescendencia. ¿Sabías que antes de la guerra él se dedicaba a ser arriero? Era quien transportaba gran parte de las mercancías que se comerciaban en toda la Nueva España. ¿Sabías que durante la guerra lo dieron por muerto durante casi 3 meses? Esto debido a que estuvieron a punto de atraparlo y él se aventó de un barranco hacia el río Balsas.
Vicente Guerrero murió traicionado en 1830 por Picaluga. Picaluga era un navegante que lo transportó desde Acapulco hasta las costas de Oaxaca, donde fue fusilado. Bien, estamos de regreso, seguimos charlando con nuestro invitado de hoy, el doctor Carlos Ernesto Saldaña Nájera, quien nos está platicando sobre los ejércitos en la Guerra de Independencia. Y particularmente a mí me llamó la atención lo que nos comentabas de Vicente Guerrero. Era un hueso rudo de, ¿cómo dicen? Duro de roer, ¿verdad? Porque no pudo con él Iturbide, entonces prefirió pactar ahí una paz, una alianza, pero antes lo hizo batallar un buen rato, ¿no? Cuéntanos un poco este episodio de cuando lo dan por muerto. Sí, bueno, Vicente Guerrero lleva dando lata y lleva siendo líder insurgente desde 1816. Él, a partir de la muerte de Morelos, es quien se queda con el movimiento, es quien se queda también con el apoyo popular. Los pueblos lo apoyaban mucho, también por su afrodescendencia, porque se sentían identificados con él. Y en este caso hay un momento en el que las mismas cartas del ejército contrainsurgente nos lo dicen, lo dan por muerto. Lo rodean cerca del río Balsas. El río Balsas tiene un fenómeno geográfico que se llama depresión del Balsas, entonces está como hacia abajo. Como un precipicio. Está hundido precisamente, entonces están en un precipicio. Guerrero, antes de ser capturado, decide mejor brincar. ¿Y se avienta al río Balsas? Se avienta al río Balsas, la caída se calcula que fue de unos 200 metros aproximadamente, se avienta al río, se le da por muerto y a los 3 meses aparecen cartas en donde se dice que está en un pueblo como a unos 50 kilómetros de donde se aventó. Ahí lo protegieron, ahí lo cuidaron y ahí se recuperó. Entonces vuelve a estar a cargo del movimiento después de que se le da por muerto. Y todo esto lo encuentras en cartas que, bueno, han investigado los historiadores. Exactamente. Hay partes del ejército contrainsurgente. Cuando hablamos de partes, hablamos de estas cartas, de esta estos reportes, ¿no? correspondencia. El parte de guerra que tienen que rendir. Exactamente. Estas partes no han sido del todo estudiadas, están en el Archivo General de Indias, están algunas en el Archivo General de la Nación. Se llaman operaciones de guerra, precisamente, u operaciones militares, y son precisamente donde se puede dar cuenta de todo esto. Exageran en muchos momentos, por ejemplo, si ganaron una batalla, generalmente dicen, bueno, si eran 100 contra 200 personas, dice, éramos 20 contra 500. Tienen esa exageración, probablemente estén exagerando en la caída libre, pero sí se aventó desde un barranco, desde un precipicio para evitar ser capturado. Vicente Guerrero. ¿Dónde está el Archivo General de Indias, que resguarda todos estos materiales históricos? Sí, el Archivo General de Indias se encuentra en Sevilla, en España. Se puede consultar. No hay mucha información digitalizada, pero sí es de fácil acceso. ¿Tú has ido? ¿Lo conoces? El Archivo General de Indias no. Varios compañeros de aquí que trabajan más la época novohispana sí lo han consultado, sí se ha podido. El Colegio de San Luis les ha facilitado la ida al archivo
y también pues está el Archivo General de la Nación en el antiguo castillo de Lecumberri, en Ciudad que también de México. tiene un muy buen acervo, ¿verdad? Así es. Cuéntanos un poco de cuál era la composición social y la diversidad que había en el ejército. Nos estamos enterando o confirmando el dato, que yo por ahí ya lo había escuchado, que Vicente Guerrero era afrodescendiente. ¿Cómo se integraban estos ejércitos? Sí, hay que tomar en cuenta precisamente que había una gran cantidad de población indígena, sobre todo en el centro del país, pero también, y generalmente esto se ha invisibilizado, la gran cantidad de población afrodescendiente que hay en las costas. Sobre todo estamos hablando de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero. En estas partes la población afrodescendiente es bastante numerosa. A ellos se les llamaba indistintamente mulatos o pardos por su color de piel, y son precisamente los que van a apoyar el movimiento de Morelos. Entonces casi toda la tropa va a estar formada por estos famosos pardos. También por indígenas que están cercanos al río Balsas, que van a sufrir en ese momento algo que se llama el mal del pinto. El mal del pinto es una especie de vitiligo, pero que no genera solo manchas blancas, sino también manchas azules, rojas y moradas. Se dio cuenta que después eso ya fue erradicado, era por una bacteria cercana al río Balsas, pero en este momento estamos hablando de que estos ejércitos, el ejército insurgente, sobre todo el del sur, está conformado por estos famosos pardos y pintos, que son poblaciones afrodescendientes y poblaciones indígenas. En este caso, la población afrodescendiente va a estar sobre todo en las costas y va a ser parte de la oficialidad de Vicente Guerrero, que él también... ¿Cómo oficialidad? ¿Sus oficiales? Sus oficiales, exactamente, también son afrodescendientes. Gente que no ha sido tan destacada precisamente por esta característica, como el caso de Isidoro Montes de Oca y Juan Álvarez, que llegó a ser presidente en algún momento de la República, que son precisamente de esta afrodescendencia. El propio Guerrero tiene afrodescendencia, se describe como una persona muy alta, de 1,80 m aproximadamente, corpulenta, muy morena, que también va a ser parte de lo por qué después se le va a dejar fuera del gobierno mexicano, precisamente por esta condición de afrodescendencia. En los mismos retratos podemos ver cómo se le intenta blanquear un poco, precisamente por sus raíces, pero él siempre va a estar orgulloso de esta afrodescendencia y va a ser también parte de por qué los pueblos apoyan a Vicente Guerrero, precisamente porque hay una identificación con estos líderes, tanto con él como con sus oficiales. Entonces, y sobre todo, bueno, pensar que México, como ya nos decías, está integrado por criollos, mestizos, indígenas y estos afrodescendientes porque se comerciaba con esclavos. Era parte de una práctica muy propia, ¿no? de la época. Y entonces los traían y justo llegaban por mar, y por eso en esta franja de estas costas, ¿no? Veracruz, Oaxaca, y tuvieron porque es importante visibilizar a este grupo de afrodescendientes. ¿Por qué le llaman la tercera raíz? Precisamente se habla de que México es un país mestizo, en donde tenemos una raíz española y una raíz indígena, pero se ha negado un poco esta tercera raíz afro. Un poquito ha habido una leyenda negra sobre la colonia y ha habido una leyenda rosa. Entonces un poquito el punto medio es que sí hubo esclavitud, un poquito el punto medio es que sí hubo esta presencia de esclavos africanos, pero cuando estamos hablando de mulatos o de pardos es precisamente ya de esta mezcla entre indígenas, esta mezcla entre españoles, entre criollos, con toda esta afrodescendencia. Entonces, los pardos y los mulatos van a ser llamados a estas personas que conservan características afrodescendientes y que hasta hoy en día siguen presentes en todas estas costas. Entonces, es muy importante porque son parte de la población, son parte de estos pueblos que apoyan a Vicente Guerrero, son parte de estos ejércitos de la insurgencia, e incluso en algún momento formaron un movimiento insurgente del que poco se ha hablado en Acapulco. Hay un trabajo muy bonito sobre esto que se llama Cuando los mulatos quisieron mandar. Y era precisamente un ejército de mulatos, con oficiales mulatos,
apoyando el movimiento insurgente. Nos comentabas que Juan Álvarez era afrodescendiente. ¿Él tenía rasgos o también nos hicieron retratos así como que para blanquearlo? ¿Qué elementos hay de otros líderes militares afrodescendientes que hayan tenido un rol decisivo en la guerra? Es Vicente Guerrero, Juan Álvarez e Isidoro Montes de Oca son los que se menciona tienen más rasgos afrodescendientes. Los tres se habla que son altos. Isidoro Montes de Oca es el que tiene más raíces afrodescendientes o más rasgos característicos de estas poblaciones y es el menos conocido. No es por nada. No es por un accidente, ¿verdad? O un olvido de la historia. Tiene que ver con estos elementos que como sociedad todavía persisten de discriminación. Así es. Incluso estamos hablando de Vicente Guerrero y de Juan Álvarez, dos personas que llegan a estar en la presidencia, pero que llegan a estar en la presidencia muy poco tiempo. Y precisamente lo que se les va a atacar, sobre todo en la prensa de Ciudad de México, es su apariencia. ¿Qué se decía de ellos? Se decía que eran unos bárbaros, se decía que no estaban hechos para la élite, para codearse con la población de la Ciudad de México. A estos pardos y a estos pintos que llegan, como el ejército de Juan Álvarez en 1857 ya en Ayutla, después del plan de Ayutla, se les va a tachar de bárbaros, de que siempre andaban desnudos, cosa que no era cierto, evidentemente. Evidentemente no. Hay retratos incluso de este ejército conviviendo muy cómodamente con la población de la Ciudad de México. Entonces casi todo está presente en la prensa escandalizada, las élites, sobre todo los grupos conservadores, que están en contra precisamente de estos personajes con estas características muy marcadas. Entonces, tanto Vicente Guerrero como Juan Álvarez van a ser muy estigmatizados en Ciudad de México y muy estigmatizados por el gobierno, por las élites de la Ciudad de México. Bueno, vamos a regresar para platicar sobre esta última etapa de la insurgencia. Y bueno, pues un poco cómo fue este cierre, ¿no? Este último tramo que, bueno, pues en la historia nos han enseñado que se consumó la independencia el 27 de septiembre de 1821. Hacemos una pausa y regresamos. Mudejarismo y simbolismo militar en el altiplano potosino. Mexquitic, Pozo del Carmen y Guadalcázar. La iglesia de San Pedro Guadalcázar y el templo de la Inmaculada Concepción, ambos en el pueblo minero de Guadalcázar, la parroquia de San Miguel Arcángel en Mexquitic de Carmona y la iglesia del antiguo conjunto hacendario del Pozo del Carmen en Armadillo de los Infante, son edificaciones de carácter religioso en las que encontramos un simbolismo militar y una técnica decorativa de raigambre mudéjar, elementos que no se repiten en las demás construcciones religiosas dentro del territorio potosino. En los diseños y muros de estas construcciones está presente la sucesión y progresión de técnicas y manifestaciones visuales que hunden sus raíces en el mundo andalusí. Al poner atención en su arquitectura y en sus muros, resalta su decoración esgrafiada, así como las referencias militares, las lágrimas que ornamentan, además de los elementos figurativos como gotas de agua, peces, flores, aves, águilas bicéfalas, escorpiones y jinetes, que se distinguen en los muros, tienen sus raíces en la tradición mudéjar del esgrafiado que se empleó en estos edificios enclavados en el altiplano potosino. Técnica traída posiblemente de manera informal desde España, mediante el intercambio verbal, la implantación de un gusto, o como solución decorativa asequible guardada en la memoria de los constructores, pues satisfacía ciertas necesidades decorativas de manera más económica. Actualmente los muros y algunas edificaciones se encuentran en mal estado de conservación. Pese a su singularidad, no hemos volteado a verlas para promover su rescate y conservación. Son ejemplos únicos de un arte y decoración de larga duración que forman parte de nuestro patrimonio artístico y arquitectónico, que requieren de un urgente proceso de revalorización patrimonial, de estudios profundos y documentados, pero sobre todo que sean objeto de un rescate restaurativo urgente.
Bien, estamos de regreso y seguimos platicando sobre la guerra de independencia, sobre los ejércitos. Yo particularmente creo que voy a cambiar de héroe favorito. Mi héroe nacional favorito a partir de ahora se me hace que va a tener que ser Vicente Guerrero. Todo esto que nos han contado, su liderazgo, su arraigo con el pueblo, su lucha, su inteligencia y su estrategia militar, a pesar de no tener una formación militar, porque pues no la tenía, de hecho, ¿no? ¿A qué se dedicaba? ¿Se sabe antes de...? Sí, lo que se sabe es que se dedicaba a la arriería, o sea, él era un arriero, él conocía muy bien los caminos, eso le va a servir bastante, y se dan cuenta también que es muy dotado para la estrategia militar, domina perfectamente la guerra de guerrillas y va a ser también un líder muy aclamado. Es que, la verdad, todo esto que nos has contado de Vicente Guerrero, yo creo que debimos haber hecho un programa dedicado a Vicente Guerrero, pero bueno, ¿y cómo muere finalmente? Porque sabemos, o al menos a mí lo que me acuerdo que nos enseñaron en la escuela era que entra triunfante pues en el ejército trigarante, ya como parte de la consumación de la independencia, con Iturbide y con, no sé si Aldama era el otro militar, entran los líderes a la Ciudad de México. Sí, entran en este caso O'Donoghue, entra Iturbide y entra Vicente Guerrero. Aunque Vicente Guerrero se le va a relegar su papel, sobre todo en el imperio, en el primer imperio mexicano, de 1821 a 1823, es cuando a él se le relega un poquito, se le da un puesto como capitán general del sur, que es lo que es hoy Guerrero, un espacio muy chiquito, y lo deja precisamente gobernando solamente esa parte del territorio. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que se vuelvan a levantar en armas, precisamente. Entonces se le relega un poco. En 1823 forma parte ya de este triunvirato, de este sistema de poder ejecutivo donde gobiernan 3 personas distintas, pero a partir de 1824 se le va a relegar otra vez en el sur. En 1828 él contiende por la presidencia, la pierde, él alude a que hubo un fraude electoral, hay un ataque muy constante hacia su persona, entonces por medio de un movimiento llega al poder, pero casi inmediatamente le dan un golpe de estado, su vicepresidente, y comienza lo que se le conoce como la Guerra del Sur. Esta Guerra del Sur, que se da precisamente al sur de la Ciudad de México, desde Cuernavaca hasta Acapulco. Vicente Guerrero huye hacia Acapulco, está dispuesto a huir hacia las costas de Oaxaca o a otro país en lo que se calma el movimiento, negocia con un comerciante que es de apellido Picaluga, pero en lugar de llevarlo a donde habían hecho el trato, lo lleva a las costas de Oaxaca, donde lo entrega al gobierno mexicano. Lo traicionan. Exactamente. ¿Y cómo muere? Él es fusilado, no se le da un juicio, sino que en ese momento en Oaxaca es fusilado. Esto provoca pues un gran horror, sobre todo en el sur, en donde sigue este movimiento, hasta que logra haber una mediación entre Nicolás Bravo y Juan Álvarez, 2 antiguos insurgentes, 2 antiguos compañeros de Vicente Guerrero, para que se pacifiquen estos pueblos. Pero Vicente Guerrero muere precisamente traicionado. Sí, va a ser mi héroe favorito. Bueno, finalmente cuéntanos cómo se desarrolla la última etapa de la insurgencia en el sur de México. Ya un poco lo has esbozado, pero digamos para ir cerrando en este último bloque. Sí, hemos ido un poquito de allá para acá, desde el principio hasta ya la etapa independiente, pero es preciso hablar, sobre todo ahorita en el mes de septiembre, de esta consumación de la independencia. O sea, ¿qué pasó en 1821? Es que se negocia en un primer momento entre el ejército contrainsurgente y el ejército insurgente, se negocia una tregua para que haya un movimiento conjunto, el movimiento trigarante. Ese movimiento trigarante es el que finalmente va a triunfar. Es un movimiento caracterizado porque hay muy poca violencia en el medio, es un movimiento caracterizado porque está controlado por los oficiales, por este sistema de comandancias. Entonces Iturbide negocia con los comandantes precisamente para que no haya un gran derramamiento de sangre. Él mismo va a negociar con O'Donoghue y con los enviados de España. ¿O'Donoghue quién era? O'Donoghue es nombrado el virrey
llega a territorios mexicanos, a territorios de la Nueva España, y en ese momento se negocia con él. Entonces él es, por medio de los tratados de Córdoba, quien reconoce la independencia de la Nueva España en calidad de virrey, y es quien entra con Vicente Guerrero y Agustín Iturbide a Ciudad de México el 27 de septiembre. Y de 1821. De 1821. ¿Cuántas comandancias había? ¿Ya había, digamos, en todo el territorio mexicano como para ir firmando la paz? Sí, en este momento las comandancias principales están organizadas en 3 espacios, sobre todo en Guanajuato, en los valles de Apam, que ahora es Hidalgo, y en el sur, que ahora es Guerrero, pero en todos los territorios había comandancias generales. Esas comandancias generales van a sobrevivir en la etapa independiente y van a corresponder casi siempre una por estado. Entonces va a haber una comandancia general de San Luis Potosí, va a haber una comandancia general de Jalisco, va a haber una comandancia general de Guanajuato, pero siempre va a estar el sur, que aunque no tenga un territorio delimitado en un estado, existe la Comandancia General del Sur. Y un reconocimiento de que era una de las más importantes, de las más belicosas que había que tomar en cuenta de manera prioritaria, digamos, quizá, ¿no? Exactamente, siempre se va a temer a esa zona del sur, siempre se le va a estigmatizar como esa parte guerrera, guerrillera, siempre va a haber un temor desde Ciudad de México de que haya levantamientos en esa zona. Entonces las comandancias tuvieron un papel fundamental en este trabajo de gestionar la paz. Sí, claro que sí, tanto en el trabajo de gestionar la paz como en el de negociar levantamientos, en el de negociar todos estos movimientos, en el cobro de los impuestos, en la vida social también van a tener una injerencia muy importante. Esas comandancias van a estar presentes en toda la primera mitad del siglo XIX. Hay un trabajo, tengo un trabajo publicado sobre esto, un libro publicado también por el INERM, que está próximo a salir también en colaboración con el Colegio de San Luis, y habla precisamente de la importancia de esta organización militar, cómo va cambiando desde la época de la Guerra de Independencia hasta ya entrado el siglo XIX. Luego te invitamos para que nos vengas a platicar un poco más sobre eso. ¿Qué importancia tuvo Bueno, primero platícanos un poco sobre lo que distingue. Mencionas en un artículo que las jurisdicciones militares en la costa y Tierra Caliente tenían dinámicas particulares. Ya mencionabas un poco al respecto. ¿Qué lo distingue del resto del territorio insurgente? Justo esta característica de muy guerreras, de muy combativas, sí, muy críticas. Hay varias características que distinguen a estos lugares. Uno es que es un lugar muy caluroso, es un lugar donde sobre todo los que son de lugares fríos o de Ciudad de México no aguantan estar. Entonces los ejércitos formados por pardos, por pintos que están acostumbrados a ese tipo de climas, pueden sobrevivir sin ningún problema. Las poblaciones los apoyan, las poblaciones están ahí para darles algunos recursos. Ahí se forman también polvorines o lugares para hacer las armerías, las armas, para hacer las armas. Es ahí también. Como está caracterizado por un gobierno débil, no hay un gobierno civil, ni hay un gobierno eclesiástico fuerte en esas zonas, pues se puede hacer prácticamente lo que sea. Es un lugar de acción muy fructífero para la insurgencia, en donde el gobierno no llega, el gobierno no entra, y estas características son las que va también a determinar, junto con las características de la población, que sea muy fructífera la insurgencia en ese momento y que continúe sin ser sofocada. ¡Wow! ¿Cómo influye, ¿no? El clima, la orografía, en fin, todos estos elementos quizá geográficos, naturales, y cómo se vuelve un factor determinante. Finalmente, mirando en retrospectiva, ¿qué aprendizajes militares y sociales dejó la guerra insurgente para la construcción del México independiente? Sí, el territorio se va a transformar completamente y también la sociedad se va a volver una sociedad que está acostumbrada a la guerra, una sociedad que está muy acostumbrada ya a la movilización. Entonces eso va a ser una característica de todo el siglo XIX. Poblaciones ya caracterizadas o acostumbradas a la violencia, a este tipo de movilización militar, y que también, sobre todo en el sur,
van a estar muy acostumbradas al bando militar, o sea, a estar gobernadas por gobiernos de tipo militar más que gobiernos civiles o gobiernos eclesiásticos. Entonces, sí se van a transformar las características. Faltan, yo creo que aún más estudios sobre la población en particular, una historia social de la guerra, una historia social de estos ejércitos más allá. Se han hecho algunos estudios, algunos esfuerzos aquí en México, en toda Latinoamérica también, debido a que hay bastantes semejanzas en estos procesos de guerra de independencia y también en estos procesos de construcción del Estado-Nación del siglo XIX en Latinoamérica. A mí me parece muy importante que hoy nos hayas venido a platicar esta tercera raíz, por ejemplo, ¿no? Entender un poco cómo era la integración, la composición social del ejército, quiénes lo formaban. No pensemos que eran solo militares o milicianos, ¿no? Con un entrenamiento, con uniformes, con todos estos elementos que de pronto pensamos de manera automática, ejército, estrategia, recursos, etcétera. No, eran pues todos estos ciudadanos de a pie, ¿no? Campesinos, pero también esta tercera raíz que nos hace visible. No solo eran españoles, no solo eran indígenas, sino que había esta tercera raíz afrodescendiente. Ernesto, muchas gracias por habernos acompañado. ¿Algo más que quieras agregar en 30 segundos? Pues agradecer a todos, interesarlos precisamente por esta historia social de la guerra, esta historia que se ocupa de la composición de los ejércitos y no tanto por las grandes batallas, no tanto por los grandes generales, sino por la vida cotidiana, por la vida del cuartel, por la vida de la guerra, de la movilización. Eso sería todo, agradecerles mucho por la invitación. Gracias a ti por habernos acompañado y efectivamente, ¿no? Porque pues la vida, la fuerza y la base eran justamente pues la tropa, el pueblo. Muchas gracias por tu trabajo y muchas felicidades por todos estos datos que nos viniste hoy a compartir. Ya nos vamos, muchas gracias por habernos acompañado, nos despedimos, le invitamos, ya sabe, hoy se estrena en televisión y ya mañana está disponible a través del canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Gracias, soy Lidia Huache, pásela bien, hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a los eventos y actividades que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te esperamos en el seminario Epistemología de la Historia Global y Local. Preguntas, recursos de investigación y narrativas. Del 22 al 24 de septiembre a las 16 horas en el aula magna del Colsan. Estamos listos para el coloquio Actores locales, procesos globales. Agentes intermediarios y beneficiarios de conexiones globales en contextos locales. El 25 y 26 de septiembre en el aula magna del Colsan y el auditorio del Museo del Virreinato de San Luis Potosí. Consulta el programa completo en nuestras redes sociales. Se realizará la siguiente sesión del Seminario de Jefaturas y Jefes Políticos en México, el 24 de septiembre a las 17 horas en la Sala de Seminarios 10 del Colsan y por Zoom. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.